Existe una confusión muy grande con respecto al tema de la fe y la sanidad. Hay personas que afirman que quien tiene fe sí o sí se va a sanar, mientras otros argumentan que es Dios quien decide quién se sana y quién no. ¿Quién tendrá la razón? ¿Será que la Biblia tiene alguna posición al respecto? ¿Quieres saber la respuesta? Entonces acompáñame aquí en Fe para Hoy. Tu programa ya está comenzando. Antes de continuar el programa del día de hoy, te invito para que puedas solicitar gratuitamente este DVD, El sentido de la fe. Solicítalo gratis a través de nuestra página web estudielabiblia.com o a través de nuestro número de WhatsApp más 55 12 98 114 60. Solicítalo ahora. La historia de los médicos y la medicina es muy interesante. Desde la antigüedad ya se tenía conocimiento de que había médicos que atendían a los enfermos y realizaban procedimientos para curarlos. Es interesante saber de que ya desde esos tiempos remotos había conocimientos avanzados de medicina. El historiador Heródoto, considerado como el padre de la historia, escribió que la medicina en Egipto se subdivide de manera tal que cada médico solo cura una enfermedad. El país está repleto de médicos, de los cuales unos son médicos de los ojos, otros de la cabeza, otros de los dientes, otros del abdomen y otros de molestias invisibles. Este texto nos presenta la información impresionante de que en la antigüedad ya existían médicos especializados en áreas específicas del cuerpo humano. En el transcurso de la historia surgieron los hospitales, que inicialmente eran lugares donde se acogían a los enfermos pobres. Los enfermos ricos se atendían en casa. Hoy, el hospital es el lugar de referencia para los que están padeciendo algún mal. El hospital es el lugar a donde acuden las personas enfermas. Lamentablemente no todos los enfermos se curan en los hospitales, y eso no es por causa de falta de profesionales capaces de hacerlo, sino porque la medicina aún no tiene la respuesta para todas esas enfermedades. Hay científicos que dedican mucho tiempo a investigar enfermedades como el cáncer, el VIH, la esclerosis múltiple, e intentan buscar algunas respuestas para curar esas dolencias. No sé si te interesan los temas de la fe, pero porque estás viéndome en este instante me parece que sí. Ahora, yo quiero decirte una cosa, la fe está muy relacionada a la sanidad. Un estudio realizado en la Escuela de Enfermería de la Universidad de São Paulo, de Ribeirão Preto, demostró que la religiosidad fortalece a los pacientes que luchan contra el cáncer. En los Estados Unidos, una investigación que desarrolló la Universidad de Duke en Carolina del Norte comprobó que los pacientes que se valen de prácticas religiosas presentan 40% menos probabilidades de sufrir depresión durante el tratamiento no solo del cáncer, sino de cualquier enfermedad en general. Todo indica que la fe fortalece el sistema inmunológico. La relación íntima entre la fe y la sanidad puede ser una novedad para la medicina contemporánea, pero no lo es para la Biblia. El libro de Lucas se escribió con un propósito: presentar a Jesús como aquel que se preocupa y se interesa por los menos favorecidos, por los extranjeros y por los enfermos. El mismo autor, Lucas, ya era un extranjero, pero también era un médico. Las dos historias que hoy quiero presentarte se encuentran en Lucas, capítulo 8, versículo 40 al 56. Allí se nos presenta la historia de un hombre, Jairo, que era un principal de la sinagoga, pero también
se encuentra la historia de una mujer que tenía un problema de salud muy grave, tenía una hemorragia de sangre y eso la hacía ser discriminada por la sociedad. ¿Qué te parece si vamos a estudiar detenidamente estas dos historias? Comencemos por Jairo. Era jefe de la sinagoga, responsable de la adoración pública. Como doctor de la ley, gozaba de gran prestigio social en la región y estaba entre las personas más admiradas y respetadas. Era un hombre muy influyente en la sociedad y podía acudir a los mejores profesionales de la medicina de la época. Al arrojarse a los pies de Cristo, Jairo estaba demostrando la magnitud de su desesperación. Su actitud ante Jesús de Nazaret era contraria a la de cualquier otro doctor de la ley. Sin duda, ver a su hija muriendo explica la actitud extrema de Jairo. Cualquier padre haría todo lo que fuera necesario para salvar a su hijo. Vamos ahora a considerar la historia de la mujer. Un detalle importante es que en ninguna parte de la Biblia se menciona su nombre. Además, cuando nosotros estudiamos la historia de esta mujer, también nos damos cuenta que podría haber pertenecido a una clase social de poder adquisitivo, es decir, de mucho dinero. Porque cuando leemos la historia, nos damos cuenta de que dice la Biblia que la mujer gastó todo su dinero en los médicos. Quiere decir que ella tenía dinero para poder invertir en su salud. Sin embargo, también nos menciona la Biblia que los médicos nada podían hacer. Ahora es interesante notar que solo el Evangelio de Marcos describe que los médicos empeoraron la situación o la salud de la mujer. Eso no es registrado por Lucas y algunos afirman que Lucas quería conservar la ética de la medicina. Con esto yo no te quiero decir que no debes ir a los médicos, no me malentiendas. Por supuesto que debemos ir a los médicos. Dios usa a la medicina moderna para justamente atender nuestras necesidades de salud. Solo que lo que quiero puntuar aquí es que esta mujer había acudido a todos los medios humanos posibles que podían ayudarle y ninguno pudo. Solo el médico de los médicos pudo traerle sanación y salvación. Es importante resaltar que Dios no se opone a que acudamos a los profesionales de la salud cuando estamos enfermos. Por el contrario, Dios ilumina a los científicos que estudian la salud humana para que aminoren el dolor que producen las consecuencias del pecado. En el caso de los médicos de la historia bíblica, ellos se parecían más a los curanderos que a los médicos que conocemos hoy. Aquella mujer no solo tenía un problema físico, la hemorragia le traía problemas que tenían que ver con sus relaciones sociales y también con su vida espiritual. En aquella época, las mujeres que pasaban por su periodo menstrual eran consideradas impuras. Ahora imagínate una mujer que constantemente está teniendo hemorragias. Era una mujer que no podía participar del culto en la sinagoga, no podía participar de la adoración a Dios, porque constantemente estaba con hemorragia y por lo tanto era considerada impura. Y no solo eso, sino que todo lo que tocaba era considerado impuro. Eso quiere decir que inclusive, posiblemente, hace más de 12 años, la mujer no recibía ningún abrazo de sus seres queridos. Es decir, había una lejanía de sus seres queridos. Eso era un problema social. Consideremos esos detalles en este problema que la mujer enfrentaba. Un problema espiritual porque no podía acercarse para adorar a Dios. Y un problema social, la lejanía de sus seres queridos. La Biblia relata que Jesús estaba rodeado de gran multitud cuando Jairo llegó en ese momento y se postró a sus pies. En ese momento no era el principal de la sinagoga que estaba arrodillado, era un hombre común, era un padre dolido, entristecido, angustiado, porque su hija estaba muriendo. La Biblia también nos muestra y recalca que la hija de Jairo era su única hija. Él no tenía más hijos y en la mente de un oriental, tener un hijo
era la única esperanza para preservar el nombre de la familia. Entonces imagínate el pesar, el dolor, la angustia que estaba sintiendo Jairo al pensar que su familia iba a acabar allí. Esa era una gran tragedia familiar. Jesús se compadeció de aquel padre y se dirigió a la casa de Jairo, pero una gran multitud dificultaba y acortaba los pasos de Cristo. En ese momento, la historia de Jairo se interrumpe para centrarse en la mujer con flujo de sangre. Sin embargo, hay un vínculo sutil entre las dos historias. La mujer sufría hacía 12 años. Había además dos padres que querían ver restaurados a sus hijos: Jairo sufriendo por su hija y Jesús deseando restaurar la vida de su hija que se arrastraba en medio de la multitud. La mujer corría serios riesgos al intentar acercarse a Jesús. Si la gente descubría que ella tenía ese mal y sufría de esa enfermedad, entonces podría ser rechazada, humillada, inclusive delante de todos. Por eso es que ella, a pesar de todo, tomó todos los cuidados por respeto a la ley de Moisés. Aún así, ella intentó, aún así, ella luchó por acercarse a Jesús. Y tomando todas las precauciones necesarias, quizás con sus últimas fuerzas que le quedaban, ella se acercó a Jesús y logró tocar su manto. La historia bíblica dice, en Lucas capítulo 8, versículo 45, lo siguiente: entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? La situación de esta mujer era desesperante, pero el milagro sucedió, el milagro aconteció y Jesús se detuvo con un propósito. Jesús se detuvo para bendecir aún más a esta mujer. La respuesta de Cristo dice mucho sobre él mismo, sobre la multitud y sobre la mujer. Jesús declaró que alguien lo tocó de manera diferente, a tal punto que de él salió poder. Si sabemos que en Cristo hay poder y que está a disposición de quien se le aproxima con fe, sabemos también que la multitud estaba tocando a Cristo, pero por otras razones y con otras intenciones. Sin embargo, el poder de Cristo solo salió para la mujer. De esto aprendemos que solo una fe como la de la mujer puede abrir el camino para que el poder de Cristo actúe en la vida. Pero por otro lado, aprendemos que acercarse a Cristo con los motivos equivocados es perder la oportunidad de disfrutar del poder que emana de Él. Cuando Jesús preguntó quién me tocó, no quería decir que Él no sabía quién la había tocado. Jesús es omnisciente. Él conoce todo, Él lo sabe todo, sino que con esa pregunta Jesús quería ampliar la sanación de la mujer. Aquella mujer estaba sanada físicamente, la hemorragia había parado, ella ya se sentía más fortalecida, pero aún había otros aspectos, como ya te mencioné, que debían ser curados en esa mujer. Al exponerla a Jesús públicamente, Jesús quería sanarla socialmente. Él quería que todos sepan que ella ya estaba curada, que ya no tenía más hemorragia y por lo tanto ya estaba curada socialmente. Al exponer la historia de esta mujer, Jesús también la curó espiritualmente, porque allí todos ya llegaron a saber que esta mujer, además de estar curada, estaba totalmente perdonada, porque Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Elena de White comenta, Jesús podía distinguir entre el toque de la fe y el contacto con la muchedumbre indiferente. Alguien le había tocado con un propósito bien definido y había recibido respuesta. Cristo no hizo la pregunta, ¿quién me ha tocado?, solo para obtener información. Quería dar una lección al pueblo, a sus discípulos y a la mujer.
infundir esperanza al afligido y mostrar que la fe había hecho intervenir el poder curativo. La confianza de la mujer no debía ser pasada por alto sin comentario. Dios tenía que ser glorificado por la confesión agradecida de ella. Cristo deseaba que ella comprendiera que Él aprobaba su acto de fe. No quería dejarla ir con una bendición incompleta. Ella no debía ignorar que Él conocía sus padecimientos. Tampoco debía desconocer el amor compasivo que le tenía, ni la aprobación que diera a la fe de ella en el poder que había en Él para salvar hasta lo sumo a cuantos se allegasen a Él. Mirando a la mujer, Cristo insistió en saber quién le había tocado. Viendo que no podía ocultarse, la mujer se adelantó temblando y se postró a sus pies. Con lágrimas de gratitud le dijo en presencia de todo el pueblo por qué había tocado su vestido y cómo había quedado sana en el acto. Temía que al tocar su manto hubiera cometido un acto de presunción, pero ninguna palabra de censura salió de los labios de Cristo. Solo dijo palabras de aprobación, procedentes de un corazón amoroso, lleno de simpatía por el infortunio humano. Con dulzura le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuán alentadoras le resultaron esas palabras. El temor de que hubiera cometido algún agravio ya no amargaría su gozo. En el diálogo entre Cristo y la mujer hay un detalle muy interesante. Jesús la llama hija. Es la única vez en la Biblia que Jesús hace eso. Era un mensaje para la multitud. La mujer no estaba desamparada. Tenía un padre que la protegía, pero también era un mensaje para Jairo. Jairo estaba allí, afligido y mentalmente insatisfecho con la demora de Cristo. Al hablar así, Jesús estaba indicando que antes de curar a la hija de Jairo, existía otra hija suya, otra hija de Cristo que necesitaba ayuda. La mujer se retiró triplemente restaurada, física, social y espiritualmente. De este modo, su fe también pasó por 3 fases: fe escondida, fe recompensada y fe revelada. Mientras se desarrollaba esa escena, Jairo recibió la peor noticia. La Biblia parece mostrar que Jairo quiso desistir. Sin embargo, en ese momento, Jesús lo alentó. Lucas capítulo 8, versículo 50 dice: oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salvo. Es interesante ver cómo Jesús alentó el corazón de Jairo. Ver cómo Jesús lo alienta, lo anima y no lo deja en el momento más difícil es reconfortante para mi corazón, porque así yo veo a un Jesús que está interesado por tu vida, por mi vida y por aquello que de repente nos sucede en el día a día. De esa manera Jairo no tenía más que temer. Aquel que creó este mundo, aquel que nos dio la vida, Él estaba caminando junto con Jairo rumbo a su casa. La historia bíblica dice que cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, Jesús resucitó a su hija y la entregó a sus padres. Aquel día, al finalizar el día, por lo menos había 2 casas donde había una fiesta grande: la casa de Jairo y la casa de la mujer que sufría de hemorragia. En sus milagros, el Salvador manifestaba el poder que actúa siempre en favor del hombre, para sostenerle y sanarle. Por medio de los agentes naturales, Dios obra día tras día, hora tras hora y en todo momento para conservarnos la vida, fortalecernos y restaurarnos. Cuando alguna parte del cuerpo sufre perjuicio, empieza el proceso de curación. Los agentes naturales actúan para restablecer la salud.
pero lo que obra por medio de estos agentes es el poder de Dios. Todo poder capaz de dar vida procede de Él. Cuando alguien se repone de una enfermedad, es Dios quien lo sana. La enfermedad, el padecimiento y la muerte son obra de un poder enemigo. Satanás es el que destruye, Dios es el que restaura. Las palabras dirigidas a Israel se aplican hoy a los que recuperan la salud del cuerpo o la del alma. Yo soy Jehová, tu sanador. El deseo de Dios para todo ser humano está expresado en las palabras: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Sin duda, Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Al curar las enfermedades, Cristo decía muchas veces a los enfermos: no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Así les enseñaba que habían atraído su dolencia sobre sí al transgredir las leyes de Dios y que la salud no puede conservarse sino por medio de la obediencia. Podemos afirmar que Jesús tiene poder para curar cualquier enfermedad del cuerpo humano. Cualquiera, incluso las enfermedades que para los médicos son incurables. Dios puede curarlas, pero Dios no prometió que curaría a todas las personas. No puedo prometerte lo que la Biblia no ha prometido. No existe ninguna garantía de que Dios curará milagrosamente las enfermedades de todas las personas, ni siquiera de todas las que ejercen fe en Él. Parte de las consecuencias del pecado es enfermarse. Dios no nos creó para sufrir. Dios no nos creó para llorar. Dios no nos creó para que nosotros estuviésemos yendo a un hospital todos los días. Dios no nos creó para que muriésemos. No. Dios nos creó para vivir eternamente. No era el plan de Dios el dolor. No era el plan de Dios el sufrir enfermedades. Lamentablemente, desde que Eva y Adán pecaron, nosotros, todos los seres humanos, escogimos el pecado y por lo tanto el sufrimiento, el dolor y la muerte. Sin embargo, Dios no nos dejó así. Dios no nos abandonó al dolor y a la muerte. Dios nos presenta esperanza en la palabra de Él. Y eso es lo que Jesús vino a mostrarnos, que en Jesús hay vida, que en Jesús hay sanación, que Jesús siempre va a saber lo que es mejor para nosotros. Quizás pasaremos por momentos de dolor y de tristeza, pero Jesús nunca nos dejará. Quizás esos momentos de tristeza y de dolor nos van a llevar a vivir los peores momentos de nuestra vida, pero nunca estaremos solos. En Jesús siempre habrá esperanza. La historia de la curación de la mujer con flujo de sangre y de la resurrección de la hija de Jairo nos dejan algunas lecciones muy profundas. Primero, cada vez que tengamos problemas, cualquiera fuera su naturaleza, debemos llevarlos a Cristo sin importar que interrumpa la multitud. Segundo, no importa si eres alguien importante en tu comunidad o si eres marginado. Cristo atiende por igual a todas las personas, sin distinción de clases sociales. Tercero, ambos, Jairo y la mujer, hicieron pública su necesidad de restauración. ¿Y tú, ya has hecho pública tu necesidad de Cristo y de restauración? ¿O sientes vergüenza de acudir públicamente a aquel que puede ayudarte? Cuarto, si Jesús no te diera lo que le dio a la mujer, es decir, la sanidad, te dará lo que le dio a la hija de Jairo, es decir, la resurrección. Sin duda, Jesús volverá un día, Él lo prometió, y todas las personas que lo aceptaron como Señor y Salvador se salvarán. Los que murieron en Cristo resucitarán, y nunca más habrá dolor, ni enfermedad, ni muerte. Hace 18 años atrás, mi padre se enfermó de la columna y los dolores que él sentía, las sentía en todas sus extremidades.
Aún recuerdo cuando él se retorcía de dolor en el suelo. No podíamos calmar ese dolor. No había forma para tranquilizarlo y no sabíamos qué hacer. Lo llevamos al médico y los médicos recomendaban que se debía hacer una cirugía, solo que no había dinero para esa cirugía. Costaba demasiado. No sabíamos qué hacer para calmar el dolor de mi padre. Por allí algunos médicos recomendaron hacer fisioterapia, pero nos recomendaron como diciendo, es una opción, pero no sabemos si va a mejorar. Entonces nosotros tomamos eso como nuestra esperanza, porque era lo más viable también económicamente para nosotros. Y fue así que comenzamos la fisioterapia con mi padre. Pasaron las semanas y no encontrábamos mejoría. Pasaron 6 meses y recién comenzamos a ver alguna mejoría en él. Al cabo de un año ya hubo una mejoría un poco más grande. Él ya conseguía caminar normalmente. Por causa de esa situación, mi padre perdió el empleo y la economía en nuestra familia bajó completamente. Hubo momentos de dolor, de tristeza, de angustia, pero aquella situación también nos unió. Aquella situación también nos fortaleció en la fe. Oramos como nunca habíamos orado como familia. Y eso, recordar eso, además de tener esos recuerdos de dolor, de dificultad, pero también tenemos recuerdos de fe. Muchas veces quizás tú también has pasado por situaciones así y posiblemente peores. Quizás tienes en este momento a tu ser querido en una cama. Está dolido, está enfermo y tú no sabes qué hacer para aliviar su dolor. De repente esa situación te domina. Tienes tristeza, angustia, dolor en el corazón. Pero recuerda que en esos momentos de angustia no estás solo, no estás sola. Jesús está a tu lado. Jesús está contigo. Él no te ha abandonado y no te abandonará jamás. Entonces, cada día, aún en esas circunstancias, pon tu vida en las manos de Dios. Y una cosa más quiero invitarte a que tú tomes la decisión el día de hoy de aceptar la promesa de la vida eterna que Jesús te ofrece. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Jesús, para eso vino a este mundo, para darnos la esperanza de que las enfermedades o hasta la misma muerte no podrán separarnos de Él jamás. Entonces, entrega tu vida a Jesús, entrégale tu corazón, confía en Él, confía que Él sabe lo mejor para ti.